Muy buenos días a todas las personas que se están conectando en esta mañana. Hoy es una mañana muy especial porque es una entrevista muy especial. Les voy a presentar a mi colega, que es docente y bailarina profesional de danza contemporánea, educadora somática con especialidad en el método Feldenkrais y Body Mind Movement, y actualmente se está estrenando como asistente entrenadora. Es la primera entrenadora egresada. Perdóname. Asistente entrenadora de la Formación de México. Heréndira, buenos días. Hola, Mari Carmen, buenos días. Pues la verdad muy contenta por todos los acontecimientos de estos últimos días. La notificación me llegó justo cuando estábamos preparando la jornada, entonces creo que ni hubo tiempo de decir, ¡ay! Pero bueno, es un compromiso fuerte y ya que estoy pues totalmente convencida de que el método Feldenkrais es algo que es de mucho beneficio y que es muy importante que más personas tanto lo conozcan como se puedan formar como maestros certificados del método Feldenkrais. Claro, yo ya te quiero ver como entrenadora, por eso ya te estoy diciendo. Calma, todavía es un largo camino. Es un largo camino. Y justamente por eso, yo, pues imagínate ahora que te estás estrenando como asistente entrenadora y todos los colegas que que nos están acompañando, y además para que la gente lo sepa, cuéntanos cómo es este largo camino de llegar hasta acá. Primero, platícanos, por favor, ¿cómo conociste el método? Mira, coincidí con la experiencia de otra de nuestras compañeras. Yo asistía regularmente a un festival de danza que se hace en la ciudad de San Luis Potosí, que ahí se conjugaban maestros de toda la República, maestros internacionales, y con una gran variedad de clases de todo tipo que pudieran tener que ver con la danza, no necesariamente técnica, ¿no? Entonces, una de esas clases que yo asistí fue una clase de autoconciencia a través del movimiento. Solo fue una clase, pero me llamó la atención y dije, qué interesante, pero me acuerdo que pedí que me dieran una bibliografía y la tenía anotada en un papelito, ¿no? Entonces, luego busco el libro, guardé el papelito, pasaba el tiempo haciendo limpieza, me lo volví a encontrar y decía, ay, tengo que comprar este libro. Y volví a guardar el papelito. Yo creo que pasaron como 5 años. Antes era de papelito. Sí, exactamente. Y no, pues no compraba yo el libro, pero ahí estaba, siempre volvía a aparecer una y otra vez, ¿no? Después de muchos años tuve la oportunidad de asistir a un curso que organizó la maestra María Eugenia Fuentes aquí en la ciudad de Monterrey, que es donde yo radico actualmente, que lo impartió Marilupe Campero, y este curso tenía también el objetivo de promover el primer entrenamiento que se iba a dar aquí en México. Entonces yo fui por la invitación, por curiosidad, y en ese curso básicamente estaban terapeutas físicos, ¿no? Entonces yo estaba observando al grupo al final de la clase y hicimos esta clase del ala de pájaro en el piso, que se parece muchísimo a ejercicios muy importantes, muy básicos de la técnica Graham, que es la técnica que yo manejé y sigo manejando. Y cuando terminó esa clase, algo hizo así como, a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque ese movimiento que están haciendo estas personas aquí, que no tienen un entrenamiento físico y lo pudieron coordinar en una hora, mover su cabeza, mover la pelvis, regresar la pelvis, los ojos en una dirección, en otra, con una calidad. Y yo decía, ¿por qué sí lo logran? Y mis alumnos con un entrenamiento de años les cuesta tanto trabajo. O sea, ahí fue donde yo dije,
definitivo esto, algo aquí hay de fondo, ¿no? Entonces, a partir de esa idea fue que yo empecé a plantearme la posibilidad de entrar al entrenamiento. Necesitaba pues autorización de mis directores, ¿verdad? Porque pues era ausentarme casi en el mes de enero, porque en ese tiempo era enero, no mentí, era abril, que hasta cierto punto fue muy bueno para mí porque era junto con Semana Santa, entonces no tenía que pedir tantos días de ausencia de mi trabajo, lo cual implicaba tener suplentes, organizar todo el material para poder dejarlo todo listo. Y el otro pues era en verano, entonces eso no era tan complicado. Ese fue el detonante. Y honestamente, como bailarina, al inicio me era difícil mantenerme en el rango mínimo de movimiento, no llegues al extremo, hazlo más pequeño, más lento. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué si yo lo puedo hacer más grande? Sí. Entonces... Saca el vientre, expande el abdomen. Eso no tanto, fíjate, sino más bien era toda esa cuestión de mantenerte en rangos acotado, pequeños, ¿no? Acotado, poniendo atención, porque pues para mí era fácil como llega, ¿no? Y bueno, y ya, ¿y la hora qué? ¿No? O sea, con esta cuestión. Entonces, fue muy interesante porque tenía un compañero que al principio tenía, digamos, por llamarlo de una forma, poco rango de movilidad, había estado enfermo, no tenía dos, una compañera que sí tenía totalmente congelada su espalda, pero con este compañero fue interesante porque al principio él hacía los movimientos muy pequeños, ¿no? Al principio del entrenamiento. Al final del entrenamiento, él hacía los movimientos grandes y yo los hacía pequeños. Exacto. O sea, fue como, ahí ves donde ves cómo cada quien tiene un proceso diferente, ¿no? Y cómo los maestros van respetando tu proceso, te van guiando, te van acotando, pero no es que tiene que ser así, lo tienes que ser así, acostumbrado pues a cualquier otro tipo de entrenamiento donde tienes que hacer las cosas tal y como te las dicen, ¿no? O sea, por ejemplo, en danza, que si tienes que colocar estas posiciones rotadas, a como dé lugar tienes que llegar a los 180 grados de rotación. ¿Cómo lo haces? O con los pies o con las rodillas o como puedas, pero lo tienes que hacer, ¿no? Okay. Y comparar con todo este proceso de que puedes llegar ahí mismo de una manera muy noble, muy accesible y además evitando lesiones. Durante el entrenamiento, justo antes de ir como a la mitad del entrenamiento, en una función tuve un esguince de 3er grado. Terminé la función como si nada, ¿no? Salgo, empezamos a recoger las cosas y justo ya cuando me iba a mi casa yo ya no pude caminar, o sea, era un dolor impresionante. Y eso fue en mayo, más a finales de mayo, más o menos, y fui al entrenamiento en julio. Y te puedo decir que de ese esguince de 3er grado no me quedó absolutamente ninguna secuela. Más que el nada. Sí, o sea, recuperé totalmente la movilidad, porque algo que pasa mucho es que cuando una persona, sobre todo con los esguinces de tobillo, pero en general, cuando se lesionan, siempre queda como un resquicio, ¿no? De que, bueno, sí, pero ya no me quedo igual, o a cada rato me caigo, o siempre es el mismo tobillo al que me lastimo. Entonces yo insisto muchísimo a las personas, o sea, dale continuidad, o sea, haz tu proceso con el médico, tu rehabilitación, pero continúa hasta que realmente no te quede ningún mínimo resquicio, recuerdo de que hubo una lesión, ¿no? Hay una cosa que me parece muy interesante que acabas de mencionar y no me gustaría que quedara así, digamos, tan vaga y tan en el aire. Dijiste algo muy clave que me parece importante y es este colega, compañero tuyo, que no tenía lo que
todos conocemos como flexibilidad, ¿no? Que creemos que tiene que ser una condición natural humana. No tenía esa capacidad de hacer los movimientos tan grandes, tan totales, y al final terminó pudiendo hacerlos, pero también lo que es importantísimo es por qué tú los hacías cada vez más pequeños, cuando sabías que podías llegar a lo máximo. Claro, porque en el proceso de tomar conciencia, ¿no? Porque yo lo podía hacer, los movimientos, pero sin la conciencia de lo que estaba haciendo. Algo que pasa mucho en danza y que seguramente lo dije muchas veces como maestro, ¿no? Cuando un alumno te pregunta, maestra, ¿cómo hago este movimiento? Y casi la respuesta es automática, es así. O sea, así se hace. Y Mostrando. para ti es normal porque, o sea, es tu experiencia, ¿no? O sea, no dices, mira, lo que pasa es que prueba, ponte de pie, ¿no? Siente primero dónde está tu peso. Por ejemplo, si es una colocación fuera de centro, que le llamamos en danza, ¿no? Donde el torso está afuera, la pierna está arriba, estás apoyada sobre una sola pierna, entonces tu torso está como una Y y la otra pierna está acá. O sea, no te tomas todo el tiempo para que el alumno tome la conciencia de lo que es estar apoyado en un pie, de dónde está su pelvis, cuál es la relación con su columna vertebral, hacia dónde tiene orientada la mirada, qué está pasando con su estructura en la parte superior, ¿no? Si está respirando, no está respirando. Eso no existe, o sea, ese lenguaje no existe, que es algo de lo o sea, quiero comentarles en esta cuestión de la educación somática, o sea, no tenemos el lenguaje, así como hay muchos neurocientíficos que nos dicen con las emociones, o sea, no tenemos un lenguaje para describir las emociones, no tenemos un lenguaje para descubrir y sentir qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo. Entonces la respuesta era, pues así, o sea, es muy fácil, mira, así se hace. Y el alumno dice, ¿y qué hace? Pues trata de lograrlo, ¿no? Y en ese tratar de lograrlo, o sea, ya dejó de respirar, ya forzó su columna, la pelvis está totalmente descolocada. Si la pelvis está descolocada, pues está haciendo todo el esfuerzo con sus hombros, la quijada está apretada y luego todavía le dices, sonríe, disfruta la danza y el pobre está ahí sufriendo, ¿no? Entonces, este proceso de ir aparentemente fue de ir de afuera hacia adentro. Yo escuchaba a nuestros maestros cristianos que si pones atención al inicio del movimiento es una clave. Y yo decía, o sea, a ver, ¿dónde está el inicio? ¿No? Porque ya estaba ya en el extremo. Entonces fue como ir acotando y luego ver cómo cambiaba la calidad. O sea, llegó un momento en que, o sea, yo estaba bailando o ensayando y decía, este movimiento me está lastimando. O sea, ¿qué estoy haciendo? A ver, y no era dejar de hacer esa danza o esa coreografía, sino era poner atención y hacer un pequeño cambio en la dirección de la pierna, en la posición de la pelvis. Y decía, ok, ahí está. O sea, ahí está, ya no me molesta, lo puedo hacer con confianza y repasarlo, ¿no? Repasarlo para poder establecer esta diferencia entre lo que hacía antes y lo que quería hacer ahora. Uy, interesantísimo, porque además tiene que ver con cómo nos contradecimos de alguna forma, ¿no? Entonces, queremos llegar a copiar el modelo porque es visualmente hermoso, pero no podemos reconocer cómo llegar a hacerlo, que eso es lo importante, ¿no? Como dices tú, el inicio es el cómo, el inicio es la calidad, porque al final no importa tanto la cantidad, ni las veces, ni las repeticiones, sino cómo la clave es el inicio, que ahí es en donde es muy difícil concebir esta idea de menos es más, ¿no? Claro. No menos es más, Claro. que manejamos tanto los Sí, maestros. sí.
Y entonces, ¿cuáles para ti fueron o han sido estos beneficios que has podido experimentar con el método? Pues mira, han sido muchísimos, porque una carrera profesional de danza es demandante, o sea, tanto en la parte como ejecutante como docente, porque precisamente funcionamos a través de la demostración, ¿no? Entonces, ¿cómo poder, a pesar de la edad, del tiempo, tener una buena calidad para demostrar lo mejor posible a los alumnos, ¿no? Y al mismo tiempo, pues ir mandando este mensaje, ¿no? De toma conciencia, o sea, ir tratando de enriquecer el proceso, que a veces es difícil encontrar el equilibrio entre esta demanda de la ejecución de los bailarines y la parte del somática, ¿no? Pero creo que sí se puede hacer y pues, tal vez a la mitad de mi carrera, digamos, como tenía 30 años más o menos, tuve una lesión en la rodilla y yo fui al médico, un especialista, y me dijo, ay, bueno, pero pues es que a su edad, pues prácticamente, pues, o sea, es casi como que un milagro que usted quiera seguir bailando, ¿verdad? Entonces, pues claro, si hace el tratamiento, se va a recuperar, pero pues, o sea, tome en cuenta, ¿no? Usted ya está grande. Y yo dije, ok, muy bien. Afortunadamente no le hice caso. Exactamente. Y continué, o sea, me recuperé y seguí bailando, y con todo el proceso del entrenamiento fue un cambio radical, ¿no? En mi forma de bailar, en mi forma de dar clases, de tratar de enviar un mensaje diferente, tanto a mis alumnos de danza como a la gente que me rodea y a la gente que asiste a mis clases de autoconciencia e integración, ¿no? ¿Qué te comentan tus alumnos? O sea, ¿cómo es ese, lo pueden ellos diferenciar? Algunos sí, para algunos es fácil entrar en el proceso, pero, o sea, si nos vamos, por ejemplo, yo ya, digamos, entrando al tema, o sea, hay muchos factores que influyen en estar conscientes de nuestro movimiento o no, ¿sí? O sea, están los factores tanto de automatización de nuestro sistema, porque para el cerebro es muy importante poder automatizar las acciones, ¿no? Están los factores sociales, los factores culturales, los factores familiares. Y si tú estás en una escuela de danza profesional, al menos en la mayoría en México, porque hay algunas que ya están incluyendo la educación somática, pues el contexto te arrastra, ¿no? Te arrastra a lograr las cosas a como dé lugar, ¿no? Entonces, para algunos alumnos es más fácil entrar en el proceso, y otros muchas veces se acercaban a mí después de la clase, o o sea, cuando tenían una lesión y me decían, maestra, por favor, deme una clase de Feldenkrais, ¿no? O sea, ya había algunos que decían, maestra, por favor, deme una clase. Tengo exalumnos que siguen practicándolo, ¿sí? Que están en otras partes. Por ejemplo, tengo una exalumna que está en Estados Unidos, tiene la oportunidad de tomar clases con diferentes maestros de Feldenkrais y ella sigue asistiendo a sus clases, ¿no? Entonces, bueno, o sea, es como ir poniéndole la semillita y tratando de que se abra un poco más la mirada, ¿no? La mirada hacia lo que es la educación somática. Sí, y que Sí, sí, del sistema educativo, que tampoco lo tomen como decir, vamos a perder algo, al contrario, no se dan cuenta que van a ganar. Y era lo que te iba a decir, para entrar en tema, esto ya de entramos. educación somática, claro, pero la palabra somática, pues no es algo que esté muy identificado para nosotros, ¿no? Es Claro. Sí, complejo. puedes compartir la Claro que sí. primera definición. Bueno,
Soma quiere decir cuerpo viviente, y para los compañeros que practican el método, sabemos, tenemos la información que es un término que dentro de lo que referimos a la educación somática fue acuñado, digamos, por Thomas Hanna a mediados de los 70s, pero en esta ocasión, como punto de referencia, quiero compartirles esta definición del maestro entrenador Iván Joly. Y él dice: inteligencia somática se refiere a cualquier forma de acción en el mundo, cualquier operación, sea concreta o abstracta. Todo esto, lo agrego yo, sucede en el cuerpo, con el cuerpo, o aún mejor, con un cuerpo. La inteligencia somática se refiere no solo al uso de nuestro cuerpo para actuar en el mundo, sino también a la base corporal de todos nuestros pensamientos, sensaciones y sentimientos. Se refiere a nuestra propia experiencia de estar vivos como personas únicas e irrepetibles. ¿Sí? Entonces, me pareció muy interesante compartir esto, porque pensamos en el cuerpo solo como algo cuando actuamos en el medio físico, ¿no? Entonces, el cuerpo es la base de nuestro cerebro, de todos nuestros sistemas, funciona de una manera integral. De alguna forma, digamos, la ciencia fue marcada por el dualismo de Descartes, de dividir el cuerpo y la mente. Gradualmente, sobre todo desde finales del siglo pasado y ahora con todos los estudios de los neurocientíficos, cada vez es más claro, o sea, esta interacción, cómo el cerebro influye en la mente al cerebro, lo que haces con el cuerpo, estas repeticiones una y otra vez influye al cuerpo, influye en la mente, se pueden influir todas las estructuras en mayor o menor rango, ¿no? Entonces, como les mencionaba hace un momento, como te comentaba, son muchos factores los que influyen, no podemos reducir, ya no hay este aspecto reduccionista que básicamente se ha dado en las ciencias occidentales, porque en el Oriente hay una concepción diferente, pero incluso dentro de la sociedad occidental siempre ha habido propuestas de romper con esta visión, digamos, dividida, que los métodos como Feldenkrais, Alexander, Rolfing, estuvieron antes que la definición de educación somática, ¿no? Entonces, primero surgieron los métodos, las propuestas, y luego surge este como paraguas que incluye todo este proceso o definición que ahora engloba lo que es la educación somática. Entonces, ¿qué pasa con estas cuestiones automáticas que hace nuestro cerebro, nuestro cuerpo? Por supuesto que es algo muy, muy beneficioso, porque ¿cuántas veces hemos escuchado hablar de que, o sea, analiza el proceso, cómo aprendiste a caminar, cómo aprendiste a sumar, porque retomando esta idea de que no es solo las acciones, cómo aprendiste a escribir, cómo aprendiste a hablar, ¿no? Todo requirió de un proceso. Por eso el ser humano es, digamos, es el ser vivo que se tarda más en madurar, porque todo tiene que aprenderlo y todo lleva un proceso. Y para que sea funcional nuestro cerebro y todo lo que hacemos en el día a día, tiene que formar hábitos. ¿Y cómo se forman los hábitos? ¿Alcanzan a ver esto que tengo aquí? Es un hilo. Así empiezan los hábitos, con una primera vez.
esa primera vez que te subiste a la bicicleta. Tú no tenías nada de tu cuerpo, tenía la menor idea de cómo organizarse para poder mantener el equilibrio. Volvemos a la idea como del ejemplo del alumno de danza, ¿no? O sea, cómo mantener el equilibrio sobre la bicicleta, cómo coordinar los pies para darle a los pedales, y atrás tu papá diciéndole, sí, tú puedes, dale, todo totalmente tenso y nervioso. Esto fue la primera vez que te subiste. Conforme lo repites o conforme repites escribir las letras o pensar o imaginar las manzanitas o ver las manzanas, no 2 manzanas y 2 manzanas son 4, entonces tu hábito se va reforzando. ¿Sí? Continúas en el proceso y tu hábito se sigue reforzando hasta que se vuelve totalmente automático. Ya no tienes que pensarlo. Te subes a la bicicleta, vas escuchando la música, viendo el paisaje, si viene un auto, si se atraviesa un perro o 1000 cosas, y tú puedes seguir sin ningún problema en la bicicleta. Entonces, tener hábitos es totalmente funcional, ¿sí? Es algo que necesitamos para nuestra supervivencia. Ahora, siempre hay un pero. También generamos hábitos que son poco funcionales, ¿sí? Por ejemplo, muchos de nuestros maestros dicen, es que la silla es lo peor que le pudo haber pasado al ser humano. Pero, por ejemplo, el maestro Paul decía, sí, bueno, los occidentales en la silla tenemos muchos problemas en las lumbares, en la parte baja de la espalda, pero él que da muchos entrenamientos en Japón dice, los japoneses tienen problemas en el cuello. O sea, ellos pueden sentarse en el piso perfectamente. Entonces, todo requiere de un equilibrio. O sea, encontrar este punto medio. O sea, la idea es, como bien nos dice Feldenkrais, tener opciones. Tener opciones es lo que te va a dar libertad. Y entonces, cuando tenemos un hábito que no es muy funcional, por ejemplo, si yo todo el tiempo me siento así, ¿no? O sea, estoy hablando contigo y estoy en esta posición, inmediatamente que me siento a platicar o hacer la tarea, me pongo en esta posición, poco a poco mi sistema dice, ok, empieza de nuevo a formar un hábito, ¿sí? Hasta que cada vez que te sientas, o si no siempre, la mayor parte de las veces, te sientas así. Pero luego entonces dices, ay, tengo que leer algo. Entonces ya otra complicación más para el sistema. Dice, ok, a ver, entonces tiene que orientar la cabeza en esta dirección porque el texto, o no sé, está en esta orientación, y leer así, un texto que está así, pues es un poco complicado. Entonces cambio solamente la cabeza. Y se vuelve a formar un otro hábito, por mencionar algo, ¿no? O sea, pueden ser muchas cosas a nivel emocional, nuestras respuestas automáticas, ¿no? Los pensamientos que nos vienen de que voy a hacer esto, no, pero que porque si no me funciona y no sé qué, o sea, todo eso ya está como muy en automático. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Retroceder, dar un paso atrás y empezar a formar un nuevo hábito. Entonces, ¿qué nos dicen los neurocientíficos? Este hábito anterior no va a desaparecer. Tú tienes que ir formando gradualmente las otras opciones, que es lo que te propone Feldenkrais, para que entonces tu sistema pueda ir, porque este hábito en algún momento te va a servir, ¿sí? Pero ahora va a tener más opciones. Porque lo que pasa con nuestra estructura, por ejemplo, si hablamos de nuestra estructura, o sea, se empieza a desgastar de una sola forma.
porque siempre hacemos las cosas, si no siempre, la mayor parte de las veces de una misma forma. Entonces, por ejemplo, yo los invito a ustedes en este momento a observar cómo están sentados. Así, cierren sus ojos por un momento y observen. ¿Dónde está su pelvis? Si hay algunos de ustedes que ya han tomado las clases anteriores. Observen su respiración. Hacia dónde está orientada su cabeza. Detecten cuál es la sensación en su cuello, si cuando estén viendo esta transmisión o si la ven después, su pantalla está más abajo, su pantalla está más arriba, tienen la pantalla a la izquierda o a la derecha y cómo influye eso en su posición. Ajá, muy bien. ¿Sí? Entonces, como tomarnos estos pequeños momentos de observarnos y el cuerpo, nuestra mente, todo está totalmente interrelacionado y seguramente muchas veces antes de generar una lumbalgia, una contractura fuerte en el cuello, hubo avisos de que el sistema te decía, oye, aquí hay algo que me está molestando y uno dice, se me va a pasar. O bueno, ya, lo más terrible que nos pasa es, bueno, ya me acostumbré, o sea, es que siempre me duele. Es que eso no es normal, o sea, nuestro sistema no está diseñado para vivir en el dolor, eso desgasta muchísimo todo nuestras estructuras a todos niveles, ¿no? Entonces, tener estas opciones, como todos los consejos que nos han dado nuestros maestros, como decía el maestro Javier, antes de contestar un WhatsApp, ve si estás respirando y puedes expandir el abdomen, ¿no? O lo que nos comentaba Claudia ayer. Se habla mucho, bueno, ahorita no tanto, pero los sistemas médicos de la prevención. Pero no es algo que esté reforzado culturalmente, ¿sí? Entonces, tengo entendido que en la historia del surgimiento de la acupuntura china, surge porque se entierra una espina en un punto del talón y se le quita un dolor. Entonces, a partir de eso, se empieza a desarrollar la acupuntura. Pero lo interesante a lo que quiero llegar es que los médicos de los emperadores se les pagaba para mantener la salud del emperador. Cuando el emperador se enfermaba, no les pagaban. O sea, les pagaban por mantener la salud. Imagínate que eso, o sea, nosotros pagamos cantidades estratosféricas cuando nos enfermamos, ¿no? Pero si hiciéramos una pequeña inversión en la prevención, o sea, la historia sería totalmente diferente, ¿no? Entonces, volviendo a la cuestión de los hábitos, son muy buenos porque nos hacen muy eficientes. O sea, imagínate que cada vez que nos levantáramos tuviéramos que volver a aprender cómo me levanto, ¿no? ¿Cómo doy el primer paso? O sea, no sé, viviríamos tres días tal vez en toda nuestra vida para tratar de recuperar toda esa información. Pero aquí lo que quiero remarcar es la posibilidad de volver a generar nuevos hábitos, de reaprender, que es la propuesta de la educación somática, de vernos como un ser integral. Y, o sea, con la ventaja que ahora las neurociencias han, digamos, consolidado de manera tangible que el cerebro siempre puede aprender. Tengamos la edad que tengamos. O sea, ya no es pretexto. A excepción, desafortunadamente, que haya un problema de Alzheimer o un tipo de enfermedades, ya no existe el pretexto, es que yo ya no puedo aprender.
O por otro lado, bueno, es que yo no lo necesito. Tal vez en este momento no lo necesites o creas que no lo necesites, pero si empiezas a practicar el método, en este caso hablando específicamente de Feldenkrais, te vas a dar cuenta cómo todo se empieza a acomodar lentamente, como nos platicaba ayer Patti, ¿no? Esta cuestión de que sus respuestas, ¿no? Con sus hijos eran mucho más calmas, mucho más tranquilas. Entonces empieza a haber un cambio y no quiere decir que nunca más en la vida te vas a lastimar o que no te va a doler algo, ¿no? Sino más bien vas a tener herramientas, o sea, yo muchas veces les digo a los alumnos, es como resetear tu sistema. O sea, ya terminó el día, tuviste mucha carga de trabajo, estuviste mucho tiempo parado, sentado frente a la computadora. Dale tiempo a tu sistema de que vuelva a recuperar su centro, ¿sí? Vuelva a retomar cómo son sus ejes, cuáles son las partes que tuvieron sobrecargas. Practica un fragmento de una clase, si puedes hacer una clase completa, pues mucho mejor, pero si no, 20 minutos, ponte en el suelo. El solo hecho de hacer el piso que se vuelva nuestro mejor amigo, entonces entras en contacto con el piso y dices, ok, puedo soltar todos los esfuerzos que no necesito, me puedo dar cuenta dónde estoy agarrado y decir, bueno, puedo empezar a mover la pelvis y ver qué pasa con mis hombros, atender la respiración, ¿no? Regresar de nuevo a entrar en contacto con ti mismo. Y todos nos podemos ver beneficiados. O sea, por ejemplo, hablábamos de los bailarines o de la gente que tiene, no sé, los grandes músicos. Hay mucha gente que tiene muchísimas lesiones, que se han tenido que operar para poder seguir tocando su instrumento. Entonces, aún aquellas personas o aquellos atletas que no han sufrido una lesión pueden decir, bueno, ¿cuál es el beneficio de que yo haga educación somática? Sí, yo lo puedo hacer todo. Muy bien, lo puedes hacer todo, lo puedes hacer aún mejor y además con menos, o sea, evitando tus riesgos de lesiones y además teniendo una vida profesional más larga. O sea, ahora sí que por donde quiera que lo veamos, tiene muchos beneficios. También, como nos comentaba Claudia, a veces necesitamos complementar, o sea, sí necesitamos ir con el médico y decir, bueno, ahorita sí necesito este tratamiento alópata, ¿verdad? Y lo complemento con mi tratamiento somático y entonces la persona se recupera más rápido, ¿sí? Entonces hay muchísimas ventajas de poder combinar y atendernos, ¿no? ¿Podrías, por favor, poner la siguiente imagen? También del maestro Iván Joly, les quiero compartir cuáles son los objetivos que propone él en relación a la educación somática, que es observarse a uno mismo desde adentro, con calma, encontrando nuestros ritmos en una atmósfera no competitiva. Descubrir en nosotros mismos las aplicaciones de las leyes de gravedad y el mejor uso del esqueleto como estructura para el soporte del movimiento. Aprender a poner atención a la forma en la que hacemos las cosas y no solamente a lograr nuestras metas. Redescubrir por el solo placer del movimiento posibilidades y habilidades que no usamos por nuestra edad, por la educación, por el trabajo, por conflictos
accidentes o simplemente porque no las practicamos. Estas son algunas de las propuestas que él hace. Hay más. Este es un artículo que pueden encontrar si googlean educación somática y salud de Iván Joly. Está traducido al español por una compañera, Diana Rangel. Entonces, los invito a que lean el artículo. Es un artículo muy accesible. Y cuando lean el artículo, tómense un momento para observarse y reflexionar y respirar, voltear, alejar su mirada de la pantalla, regresar y volver a leer, reflexionar un momento sobre estos puntos. Y para continuar, les voy a pedir que se paren un momento, se pongan de pie, caminen un poco. Y por favor, Mari Carmen, si puedes compartir la siguiente imagen. Hice esta diapositiva pensando en la posibilidad de hacer una sopa de letras con todo este aprendizaje que nos proporciona el trabajo de educación somática y específicamente a través de la autoconciencia, a través del movimiento. Y todos estos verbos que entran en juego en el proceso, si a través de su experiencia, tanto los maestros practicantes como el público en general nos quieren compartir otros verbos para ir complementando este juego de letras, les agradecemos mucho, les agradezco mucho que lo compartan. Siéntense, por favor, y háganlo en la orilla de su silla donde ustedes estén cómodos y observen cómo se sentaron. ¿Qué parte de su cuerpo, de sus piernas, de la base de la pelvis está en contacto con la silla, con el asiento en la silla? Vean hacia el frente y suavemente volteen hacia la derecha, giren su cabeza hacia la derecha. Solo lleguen hasta donde sea muy cómodo y regresen. Y de preferencia háganlo con sus ojos cerrados 2 o 3 veces. Solamente hacia la derecha. Y la próxima vez que lleguen ahí, revisen su cuello y asegúrense que no hay tensión. Si sienten un poco de tensión, regresen un poquito, pero quédense hacia la derecha. Abran sus ojos y vean qué punto de referencia hay en su espacio, ahí donde está su mirada en relación con su nariz. Y regresen al centro. Pueden hacer este movimiento con sus ojos cerrados o abiertos. Y lo más lento posible, sigan llevando su cabeza hacia la derecha y regresen. Asegúrense de no llegar al máximo, de preferencia hagan 3/4 del movimiento de donde sienten que es agradable o la mitad del movimiento. Muchas veces los maestros decimos, hazlo despacio. Y me gustó mucho escuchar al maestro David Bernstein, que preguntaba, Semash Bernstein, que preguntaba, ¿qué es despacio? ¿Qué es menos? De la mitad del movimiento de lo que estás haciendo puede ser menos. La mitad de la velocidad de lo que estás haciendo puede ser menos para ti. Y observa tu respiración. Cuando vas hacia la derecha, ¿inhalas o exhalas? Si estás inhalando, continúa con el movimiento a la derecha,
Cambia y prueba cuál es la sensación si llevas tu cabeza hacia la derecha y exhalas. ¿Es más fácil o se limita al movimiento? ¿Sientes que esto limita al movimiento? Si estabas exhalando, inhala. Vemos suavemente yendo y regresando. Regresa tu cabeza al centro. Gira una vez más tu cabeza hacia la derecha. Continúa hasta donde sea fácil y accesible para ti. Continúa con el movimiento. Ve si lo puedes hacer un poquito más amplio, si es más accesible. Y regresa. Para un momento en el centro y abre tus ojos. Observa tu sensación al estar sentado. Revisa tus hombros. Vuelve a cerrar tus ojos. Lleva tu cabeza a la derecha y ahora pon atención a la sensación en tu cuello y en tus hombros. Y detecta si hay un momento en que tus hombros se empiezan a mover ligeramente hacia la derecha. Y si no, involúcralos suavemente junto con el movimiento de tu cabeza. Con suavidad, ve hacia la derecha, siente el movimiento, la relación en el lado derecho, como el hombro va ligeramente hacia atrás y el izquierdo hacia adelante. ¿Qué partes de tu columna se involucran en el movimiento? Y de nuevo, inhalas o exhalas. No hay una forma correcta de hacerlo. Observa qué es más fácil para ti. Detecta la sensación en la base de tu pelvis. Aprovecha y revisa tus mejillas, tu quijada. Y para cuando regreses al centro y abre tus ojos y descansa si los tenías abiertos. Eso es. Ahora, continúa con el movimiento hacia la derecha, iniciando. Ve si inicias con tu cabeza o con tus ojos. ¿Cómo es la participación de tus hombros? Y la siguiente vez que vayas hacia la derecha, inicia el movimiento con tus ojos. Que tus ojos sean los que guían el movimiento de ida y de regreso. Y observa si esto cambia en algo la organización del movimiento. Ayer trabajamos con Patti, con Patricia Solís, y Mari Carmen nos comentaba de la importancia de hacia dónde se dirige la mirada. Cómo cambia la sensación al llevar el movimiento con los ojos y regresar con los ojos. Para un momento y descansa. Observa la sensación en el lado derecho. ¿Qué presencia tiene tu lado derecho? ¿Cuál es la imagen de tu lado izquierdo? Y ahora cierra tus ojos y ve hacia la derecha. Continúa con el movimiento de tu cabeza, tus hombros.
Siente si tus costillas participan. Llega hasta donde sea agradable para ti. Y la próxima vez que vayas a la derecha, quédate ahí, abre tus ojos y ve hacia dónde está dirigida tu mirada. Es un punto totalmente diferente de la primera vez. Muy bien, regresa. Eso es. Revisa toda la sensación del lado derecho. Y ahora muy suavemente gira tu cabeza hacia la izquierda y observa cómo es llevarla hacia la izquierda. Se siente algo de rigidez en el cuello. Detienes la respiración. Quédate al frente con tus ojos cerrados. Y te voy a pedir que ahora te pido que solamente pienses el movimiento o te lo imagines de llevar varias veces tu cabeza hacia la izquierda. Solamente imagínalo o piénsalo. Y mientras que imaginas el movimiento o lo piensas o lo sientes, observa también tu respiración. Ahora, continúa en tu imaginación y piensa en involucrar suavemente, sutilmente tus hombros. En la medida que tu cabeza va hacia la izquierda, tu hombro izquierdo empieza a viajar hacia atrás y el derecho hacia adelante. Y aunque estás haciendo el movimiento en tu imaginación o lo estás pensando, observa si hay un punto donde detienes la respiración. Y regresa y mantente aún dentro de tu imaginación primero, en un rango que sea fácil y accesible. Pero como lo estás haciendo en tu imaginación, ve si puedes ir más allá, un poco más atrás, imaginándote que ves los objetos que están atrás de ti, siempre y cuando te asegures que en tu imaginación este movimiento es totalmente fácil y accesible. Ahora, la próxima vez que pienses o imagines ir hacia la izquierda, inicia el movimiento con tus ojos. Pues si te es muy difícil, no aprietes tus ojos, no presiones tus párpados y solamente quédate con la sensación de la calidad del movimiento que es agradable. Revisa si empezaste a apretar la quijada para lograr eso de cómo mover los ojos solo en la imaginación. Suelta esa imagen si te es demandante. Ajá. Y ahora, realmente mueve tu cabeza hacia la izquierda, gira tu cabeza. Observa si la calidad cambió. Ajá. Siente la participación de tu pecho, hasta dónde se involucra tu columna. Y abre tus ojos y ve. ¿Qué fue? Se asustó. Muy bien, regresa. Y solamente para terminar, gira algunas veces alternando hacia la derecha y hacia la izquierda.
Y mientras que exploran este movimiento, observen la participación, la sensación en su cuello, a lo largo de su columna, la sensación en el pecho. Y a lo largo del día, ustedes pueden retomar estos movimientos, incluso si están trabajando en la computadora, o están haciendo la comida, o salen a caminar en los lugares que es viable hacerlo, o si en el patio de su casa o en su sala, pueden observar cómo es esta sensación, hasta dónde me es agradable, qué pasa si lo exploro. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Okay. Darse la oportunidad, eso es básico. O sea, no sé, es difícil a veces definir qué es el método Feldenkrais, retomando esta idea porque considero que no tenemos que, digamos, la mayoría de las personas no tenemos el lenguaje para comunicarlo, pero poco a poco nos vamos familiarizando con él, vamos ampliando este bagaje y algo básico es porque tiene que ver también con una vivencia. O sea, no es algo que yo puedo estudiar en un libro. O sea, por más videos que vea, no voy a asimilarlo porque necesito la vivencia, necesito la experiencia para integrar todos los niveles del ser en este aprendizaje. Muy bien. Erendira, muchísimas gracias por todo lo que nos compartes, por las reflexiones que nos dices y pues cómo con estos pequeños movimientos que son parte de una ATM, cómo claramente podemos, o por lo menos yo, lo pude sentir lo que decías, ¿no? En el cuerpo, con el cuerpo, y cómo esta idea de solo imaginar, de hacer lo mínimo, de el inicio, es una posibilidad para todas las personas que hasta cambia, ¿no? Cambió mi ritmo de hablar. Exacto, ya no hay ese acelere. Exactamente. Porque creemos y seguimos creyendo que el mayor esfuerzo, tenemos una sociedad que nos implica esfuerzo, sufrimiento y dolor, y si no duele no sirve, y si no te esfuerzas es que no vas a lograr una meta, y revalorar cuáles son nuestras posibilidades cuantitativas en vez de lo cualitativo es algo que sí puede ser posible y como dices tú, o sea, requiere de una nueva educación, de un nuevo aprendizaje, pero eso está en nosotros. No importa que te duela, porque puede haber una salida en el sentido de que si dueles porque algo estás usando de más, algo no olvidaste usar, simplemente hay un camino de explorar y de encontrar cómo es que haces y por qué llegaste a esa situación. Y eso es lo que implica el método. Sí, algo muy importante de lo que tú acabas de mencionar, que también era un cuestionamiento, por ejemplo, de los bailarines, ¿no? Se parecen, es que, o sea, si todo mi entrenamiento requiere de un esfuerzo, claro, o sea, los músculos se tienen que mover, tienen un desgaste, etc. Eso es parte del proceso, pero ¿cuál es el esfuerzo eficiente que necesitas? Ahí es donde estriba la diferencia. ¿Qué hago de más? Que entonces ya no se vuelve eficiente, sino al contrario, se vuelve perjudicial, ¿no? Sí, y para cualquier persona, o sea, no sé, si tienes un atleta de salto de altura
Y yo le digo, no, no hagas esfuerzo, y va a ir con el entrenador y dice, no, pues es que ya no voy a soltar porque la maestra me dijo que ya no haga esfuerzo. No, o sea, ¿cuál es el esfuerzo eficiente o la función eficiente de su sistema para que puedas hacer ese salto y no conlleve un desgaste excesivo? Porque desafortunadamente los atletas de alto rendimiento, los bailarines, terminan con muchas operaciones, a veces sin poder caminar, en lugar, o sea, porque todo el mundo dice, ay, qué bien, que mira qué bien, qué bonito baila, o cómo corre, o cómo salta, pero cuando ves ya su final de la carrera, dices, ups, o sea, creo que algo no concuerda, ¿sí? Entonces, buscar esta concordancia. Una vida de carrera muy corta, cuando Exacto. es posible, o sea, cuando el bailarín pasa de la gran majestuosidad del movimiento, puede entrar a otra etapa en donde ya no es tan demostrativo, pero tiene otra calidad porque el movimiento vivenciado desde el interior expresa demasiado. Entonces es bien importante, o sea, no es no hacer fuerza ni esfuerzo, sino ser potente en el mundo con eficiencia, ¿no? Esa es la idea. Bueno, podríamos seguir aquí. Creo que sería muy interesante compartir. Espero que tengamos alguna oportunidad de compartir con el público y con los compañeros. Y muchísimas gracias por todo tu apoyo, Mari Carmen. Y muchísimas felicidades, Heréndira. Todavía no tengo la oportunidad de abrazarte en físico, pero ya será, ¿verdad? Te mando muchísimas felicidades porque yo y todos los colegas sabemos el esfuerzo. El esfuerzo, exacto. Bien encausado. Bien encausado y que vale la pena ser asistente, y te felicito en nombre de todas y todos los colegas que sabemos este camino que has emprendido y que vas a continuar. Gracias, Heréndira. Seguimos con la próxima ATM. Tenemos clase el día de hoy a las 12. Ahora, Isa. Otra entrevista a las 4, clase a las 5:30 y a las 7. Gracias. Que tengas un buen día a todos, a todas.